ocasión vamos a hablar del tema de la educación. Es un tema muy largo y muy amplio. Pero hermano, note el año 1872. Vamos a repasar. En el año 1863 llegó el mensaje a nosotros adventistas de la reforma pro salud. 4 años después nos llegó a nosotros el mensaje de la vestimenta. 5 años después nos llegó a nosotros el mensaje de la verdadera ciencia de educación, así como ella la llama. Nosotros le llamamos educación cristiana, la señora Juárez le llama la verdadera ciencia de la educación. Si ella la llama la verdadera ciencia de la educación, es porque hay una falsa ciencia de la educación. ¿Ok? Y como le decía, hermano, no podemos coger el currículum del mundo, traerlo a la iglesia, poner a un profesor cristiano a enseñar el currículum del mundo, añadirle a ese currículum una clase de Biblia, meterlo en un edificio de la iglesia y decir que es educación cristiana. No es educación cristiana. Bueno, sí, porque ahora todo es cristiano. Hay rock and roll cristiano, hay norteña cristiano, hay balada cristiana. ¿Qué es lo que no hay? Usted nada más tiene que poner la palabra cristiano y ya lo bautizó. Ya lo bautizó. Sí, hay bachata cristiana también. ¿Y qué más? Regatón cristiano y todas esas cosas. ¿Son cristianos? No, no son cristianos. Sí, todo eso, ¿verdad? Bueno, tengo que seguir adelante. La cuarta verdad llegó en el año 1882. Ya dije, vamos a repasar. La salud llegó en el 63. 4 años después, en el 67, llegó el mensaje de la vestimenta. 5 años después llegó el mensaje de la verdadera ciencia de educación. Y 10 años después llegó el asunto de los precios de avanzada. ¿Por qué duró 10 años la verdad en llegar? ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios se fue forzado a darla después de 10 años, porque nosotros no aceptamos las 3 primeras. Eso es Dios forzado, porque el año 1888 estaba llegando. Estaba llegando, en 1888 estaba llegando. Dios se fue forzado. ¡Bum! Dame de que me haga fuerte. Pueblo duro y rebelde. Pueblo duro y rebelde, que no hace caso a los profetas. Mira, hermano. Déjenme decir lo siguiente, hermano. No voy a abundar mucho en esto, porque no quiero entrar en este tema. Pero déjenme decir lo siguiente. La iglesia adventista del séptimo día nunca ha sido Babilonia, nunca. Y la iglesia adventista del séptimo día nunca va a ser Babilonia. Los que dicen que la iglesia adventista de Babilonia está equivocado en el mapa con una diferencia de 500 kilómetros. Escuche bien. Cuando la nación de Israel se olvidaba de Jehová y se iba a adorar a otros dioses, Dios no envió a ningún profeta a decir que la nación de Israel era Babilonia. A Israel nunca se le llama Babilonia. Israel hizo muchas cosas malas. Muchas cosas malas hizo, pero nunca se le llamó Babilonia. Nunca. Yo no quiero entrar en más detalle, como dije, sobre qué es lo que es Babilonia. Pero deben decir lo siguiente. La iglesia adventista puede abandonar el sábado, puede abandonar el estado de muerte, puede abandonar el santuario, puede abandonar todo. Y eso no la convierte a ella en Babilonia. La iglesia adventista es el pueblo de Dios. La iglesia adventista no está representada por Babilonia. La iglesia adventista está representada por Jerusalén. Jerusalén es quien apedrea. ¿Cuántas veces quise contar a su pudiera y no lo avisaba? ¿Cuántas veces? 10 años después llega este mensaje. Escuchen bien, es designio de Dios que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades. Es designio de Dios. Dios lo diseñó. No soy yo como profeta que no lo estoy inventando, dice ella. Es designio de Dios que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades. Y desde esa avanzada amonecen a las ciudades y se levanta el monumento conmemorativo para Dios. Debe haber una fuerza de influencia en las ciudades a fin de que el mensaje de amonización pueda ser escuchado. Evangelismo, página 60.
alguna cita más. Hay que trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada. ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirla de lo que acontecerá. Hermanos, las ciudades van a ser amonestadas del campo a la ciudad. Ya lo leímos aquí, página 670. Dice aquí, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Conflicto de los siglos, página 670. Dice, vendrán siervos de Dios. Si dice que vendrán, es porque no están. Vendrán siervos de Dios. Vendrán, hermanos, porque no están. Y aquí dice muy claro, hay que trabajar en favor de las ciudades desde el puesto de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas. ¿Hermanos? No sueñe. Voy a decir esto con claridad. No sueñe que mientras tú estés en la ciudad, tú vas a amonestar al mundo. No te haga la ilusión de que tú vas a amonestar al mundo viviendo en la ciudad. El mensaje de Dios es muy claro. La palabra es muy clara. Y el problema con muchos de nosotros, como he dicho, es que no entendemos la palabra no. Dice, ¿no serán amonestadas las ciudades? Dice, sí, pero no por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que vive en las ciudades no va a amonestar las ciudades. Está claro ahí, pero hay un problema con ahí. Hay un problema con la cita. La cita, la señora Juárez, es una palabra que nosotros no entendemos. Él usó la palabra no. Las ciudades no serán amonestadas por el pueblo de Dios que viva en ellas. Nosotros tenemos problemas para entender eso. Parece un español simple, pero alguna persona que no puede entender el español simple de la señora Juárez. Dice no, el pueblo de Dios que vive en las ciudades no va a amonestar las ciudades. Las ciudades van a ser amonestadas desde los puestos de avanzada, ubicadas fuera de las ciudades. Note la siguiente cita. Insto a nuestro pueblo. Aquí está la profetisa. Dice ella, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarnos al campo. Dice, allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, ¿qué más dice, hermanos? Dice, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. ¿Nota, hermano, para qué se nos está invitando a nosotros el campo? Porque en el campo es cuando el carácter de Dios se va a reflejar en nosotros. Si tú estás soñando con pajaritos de que en la ciudad tú vas a desarrollar el carácter, tú necesitas poner atención a esta profetisa que Dios nos dio a nosotros. Que hay una profetisa. Y la profetisa dice claramente que los que vivan en la ciudad no amonestarán en la ciudad. Y dice que los que vivan en el campo, al estudiar las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, van a ser transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Dios. Hermanos, cuando Moisés estuvo 40 días con Dios en la montaña de Horeb, en el Sinaí, cuando él bajó, él reflejaba el carácter de Dios, pero él no lo sabía. Él no lo sabía. De igual manera, dice aquí, que los que estén en el campo aprendiendo las obras de Cristo, del Creador, van a reflejar el carácter de Cristo y van a ser transformados de manera tan. Pero hermanos, cuando ese grupo de personas refleje el carácter de Cristo, cuando refleje el carácter de Cristo, ese grupo de personas, dice, vendrán ellos con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Es muy claro.
participar de la última amonestación al mundo, tiene que entender esta verdad. Tiene que irte al campo a desarrollar el carácter de Cristo. Y cuando tú tengas el carácter desarrollado de Cristo, entonces podremos penetrar a la ciudad con el mensaje. Pero ese carácter de Cristo se obtiene en el campo. Vamos a ser transformados de manera imperceptible a la misma imagen de Dios. Una y otra vez ha sido una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen su familia de las ciudades y la lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez: salir de las ciudades e ir a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas una al lado de la otra y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. ¿Okay? Una y otra vez se ha dado la instrucción, pero este es un pueblo insubordinado. Una y otra vez se ha dado la instrucción, pero este es un pueblo insubordinado. Este es un pueblo rebelde a la profetisa que a nosotros se nos envió. Y por eso no vemos acción. Dice ella aquí: debieran ver qué puede hacerse por estas instituciones para establecer tales industrias, de manera que nuestra gente que desee dejar la ciudad pueda obtener casas modestas y un gran desembolso de recursos, y también pueda encontrar empleo. En un puesto de avanzado, hermano, tiene que haber industria para nuestro sostenimiento, tiene que haber sanatorio, tiene que haber un equipo evangelístico que penetre a la ciudad con el evangelio, tiene que haber escuela para la educación de nuestros niños, y tiene que haber una escuela de entrenamiento médico, y tiene que haber un programa agrícola, fuerte. ¿Okay? Hay que prestar atención a la implantación de diversas industrias que puedan dar empleo a las familias pobres. En la escuela de Madison, en 412 acres, habían 60 industrias. Ellos tenían 60 industrias en ese lugar. Necesitan ser familias misioneras que vayan a establecerse en regiones desoladas. Buenos agricultores, hombres de finanzas, constructores y personas aptas en las variadas artes y oficios para implantar industrias y prepararse humildes viviendas. ¿Okay? El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades de ese puesto de avanzado ubicado fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumento de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad y a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Termino con esta cita. Esta es la última cita. Dice, hermano, dice aquí: desígnense hombres juiciosos que no divulguen sus intenciones, sino que busquen tales propiedades en las zonas rurales con fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeñas escuelas de preparación para los obreros, y donde también puedan proporcionarse facilidades para tratar a las personas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Buscad esos lugares cerca de las ciudades donde puedan conseguirse edificios apropiados, ya sea como obsequio de sus dueños o comprado a un precio razonable, con fondos. ¿Con qué fondos? Donados por nuestro pueblo. No construyáis edificios ruidosos en la ciudad. Hermanos, los puestos de avanzada deben ser construidos con fondos donados por el pueblo de Dios. Esto es un mensaje, hermano, que tú necesitas prestar atención. La razón por la cual estamos en esta tierra es porque ha habido una demora. Y la razón por la cual ha habido una demora es porque nosotros hemos sido desobedientes a los mensajes que Dios nos ha enviado como adventistas. Tú necesitas tomar carta en el asunto. Tú necesitas, como buen adventista del séptimo día, entender estas verdades y tú, de manera personal e individual, poner estas verdades en práctica. Dejemos de criticar al que no lo hace, dejemos de mirar al que no lo hace, y vamos tú y yo, vamos a unirnos y vamos a poner en marcha los planes de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.